Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de la generación de variables aleatorias. En el video pasado vimos cómo generar números distribuidos uniformemente entre 0 y 1 utilizando un generador congruencial, que era una fórmula que utilizaba estos parámetros: una x igual a 10, a igual a 19, c igual a 13, m igual a 1053. Y bueno, el primer número que se generaba se hacía la operación, multiplicábamos en este caso el a por x y le sumábamos c, y todo eso lo dividíamos entre 1053 y buscábamos el residuo. En este caso el residuo dio 203, y luego ese residuo lo volvíamos a dividir entre 1053 y nos daba un número entre 0 y 1. ¿Sí? Para el siguiente número lo que hacíamos era utilizar la x anterior. ¿Okay? Entonces ahora usábamos, en vez de usar esta x0, usábamos la x1, lo multiplicábamos por 19, le sumábamos c, el resultado lo dividíamos entre 1053 y tomábamos el residuo de esa división, lo dividíamos entre 1053 y nos daba otro número entre 0 y 1. Y así sucesivamente, pues de esa manera se iban generando números al azar, ¿no? Distribuidos uniformemente entre 0 y 1. Le buscamos ahí la manera y logramos este generador que tiene un valor P de 0.98, pues que es muy bueno. Entonces este es un buen generador de números aleatorios. Luego nos fuimos a utilizar el generador que Excel provee. O sea, en vez de utilizar esta fórmula que les acabo de platicar, pues agarramos el Excel, esta fórmula que dice aleatorio. Este número genera números aleatorios entre 0 y 1. Este número aquí. Esa función ya lo genera, ya hace lo que hacemos con la fórmula anterior, y pues lo debemos aprovechar, ¿no? Es más, yo aquí, así como está ahí, lo puedo haber dejado nada más así como aleatorio. Y ahí lo van a ver, me va a estar generando números entre 0 y 1. ¿Sí? Pero al hacerlo con la fórmula que lo hice, esta, me va a permitir generar, por ejemplo, números entre 500 y 1000. ¿Okay? Aquí tenemos, vean los números, son números, aquí tenemos el histograma, son números generados aleatoriamente, distribuidos uniformemente entre 500 y 1000. Entonces la forma en la que yo planteé la fórmula me permite hacer este tipo de modificaciones a la generación de aleatorios. Bien, el siguiente ejercicio hicimos una generación de números que siguen una distribución normal, ¿sí? Y nos apoyamos en el número aleatorio que estamos generando. Bueno, aquí era una opción B, pero aquí estamos generando otra vez un número aleatorio, el cual usamos como probabilidad. Si se acuerdan, la función normal sigue, nos da una probabilidad acumulada. Eso quiere decir que yo digo, para esta función normal con media tal y desviación estándar tal, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que x sea menor que un número b. Y entonces lo primero que hago es que ese número b lo estandarizo, o sea, le resto la media, lo divido entre la desviación estándar, entre la varianza, y me da un número z. Con ese z me voy a checar las tablas, y las tablas me dicen la probabilidad. ¿Okay? Aquí lo que hago es utilizar la función normal inversa. O sea, le doy la probabilidad para que calcule la z y me devuelva la x original. Entonces aquí está, la normal inversa, genero un número aleatorio con media B4, 50, desviación estándar B5, 10, y me genera números aleatorios que siguen una distribución normal con media 50 y desviación estándar 10. Bien, ahora vamos a ver, así como aquí para este generador de Excel hay una manera de hacerlo manualmente, por decirlo de alguna manera, también hay una manera más manual de generar la distribución normal.
Y ustedes me podrán decir, ¿para qué la vemos si ya el Excel nos da una fórmula? Pues sí, la verdad es que lo haríamos más bien con la fórmula de Excel. Sin embargo, esa forma de hacerlo manualmente utiliza el teorema del límite central. Y la verdad es que es un teorema pues muy poderoso que vale la pena repasar y vale la pena pues tratar de entender. Miren, el teorema del límite central, vamos a ver. Dice, bueno, el algoritmo que vamos a utilizar es un algoritmo de convolución y vamos a echar mano del teorema del límite central. Vamos a ver qué dice y luego lo vamos a explicar de una manera más pragmática, ¿no? Dice, la suma x de n variables aleatorias independientes y distribuidas de manera idéntica, o sea, x1, x2, xn, cada una de ellas con media mu y varianza infinita sigma cuadrada, tiene una distribución aproximadamente normal, con media n veces mu y varianza n veces sigma cuadrada. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que si de un solo lote de producción, digamos que yo tengo un lote de producción de, vamos a decir que cosecho naranjas, ¿no? Y corto las naranjas de los árboles y luego quiero estimar el promedio, quiero ver cómo se comporta el peso promedio de esas naranjas. ¿Okay? Yo no sé qué distribución lleva el peso de las naranjas en lo individual, pero lo que me dice el teorema del límite central es que si el universo de naranjas tiene una media, voy a inventar, de 100 gramos con una desviación estándar de 5 gramos, o sea, una varianza 5 al cuadrado 25. ¿Okay? Pues, estoy hablando de naranjas que pesan 100 gramos con una varianza de 25. Lo que dice es que si yo agarro 10 naranjas, ¿sí?, y las peso, el peso, como ustedes podrán pensar de una manera muy intuitiva, pues va a ser 10 veces, si son 10 naranjas de 100 gramos en promedio, pues, lo más seguro es que el peso de esas 10 naranjas sea 10 veces 100 gramos, o sea, 1 kilo. ¿Okay? Y la varianza pues va a ser 10 veces 25, que en este caso sería 250. Entonces, si las naranjas en lo individual tienen una media de 100 gramos con una varianza de 25, la media de las 10 naranjas va a tener una media de 1 kilo, o sea, 1000 gramos, con una varianza de 250. O sea, básicamente multiplicamos por 10. ¿Ok? Aguas. Si la varianza es de 25, quiere decir que la desviación estándar es de 5, la raíz cuadrada. ¿Sí? Pero la desviación estándar de las 10 naranjas no va a ser 50, va a ser la raíz cuadrada de 250. En este caso sería la raíz, ¿qué vamos a hacer? De 250. O sea, va a ser 15.8. ¿Sí? No va a ser 50. ¿Ok? Nada más cuidado con eso. Lo que se multiplica son la media y la varianza, no la desviación estándar. Bien. Lo que dice el teorema del límite central es que si yo hago una muestra de 10, va a dar el peso promedio que les dije. Va a dar el peso que les dije, de 1 kilo. Y hago otra muestra de 10, pues también va a estar alrededor de 1 kilo. Y hago otra muestra de 10, también va a estar en alrededor de 1 kilo. Bueno, la distribución de esas sumas, la distribución de esos kilo, 1 kilo 50, 950 gramos, esa distribución de las sumas de los pesos de 10 naranjas, esa distribución va a ser una distribución normal. ¿Ok? Entonces está padrísimo porque ya no tengo que tener criterios de rechazo o aceptación para cada tipo de producto que haga.
porque más bien hago una muestra de 5, de 10, de 12, ¿sí? Y trabajo con los promedios de esos 5, 10 y 12, y ya sé que ese promedio o esa suma va a seguir una distribución normal, y por lo tanto puedo tener criterios de aceptación o rechazo simplemente basados en la distribución normal, sin tener que estar cambiando la distribución para cada sistema. Ese es lo poderoso del teorema del límite central. Bueno, ahora vamos a verlo cómo nos funciona en esta simulación. Ok, mejor lo borramos de aquí. Bueno, entonces voy a hacer la suma de 12 variables aleatorias. Entonces aquí voy a insertar 3, 4, 5, 6. Voy a insertar 12 columnas. 3, 5, 6. Aquí insertamos 12 columnas. Y estos numeritos que se movieron para acá, control X, y los voy a devolver acá. Muy bien. Y vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Entonces voy a generar 12 números aleatorios. Aleatorio. Son 1000, ¿verdad? Entonces aquí le voy a dar un doble clic a este botoncito verde de la esquina. A ver, no me funcionó. Ahí está. Algo falló. Bien. Ahí ya se copió para abajo. Muy bien. Entonces ya tengo... Ajá. Me traicionó. ¿A dónde llegó? Porque vamos a repetirlo otra vez. Aleatorio. Ya está, le doy doble clic y espero que se haya ido hasta el 1000, que era hasta el 382. $509. Curioso, se supone que siempre lo hace hasta donde llega el número de al lado. Déjame checar cómo voy con mi... Ok. Ok, es hasta 1000. Y lo copiamos 12 tiros. Muy bien, entonces aquí ya tengo 12 números aleatorios generados aleatoriamente, generados al azar entre 0 y 1. Y aquí vamos a poner la suma. La suma de estos 12. Y pues, si son números aleatorios entre 0 y 1, pues la media va a ser 0.5. Y si sumo 12 números, pues la media de la suma de esos números va a ser la mitad de 12, va a ser 6. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es convertir este número en una z, y para convertirlo en z, todo lo que tengo que hacer es a este número que resulta aquí,
le voy a restar 6. Y lo copio hasta abajo. Espero que se haya ido hasta mero abajo. Sí. Ok, esta es una Z, o sea, es un número distribuido normalmente con media 0 y desviación estándar 1. Ok, entonces ahora lo que sigue, pues yo quiero un número que sea con media 50 y desviación estándar 10. Lo que tengo que hacer es pues la estandarización al revés, ¿no? Por aquí debe estar el ejemplo. Sí. Aquí se los muestro. Ok. Sería esa X va a ser a la Z multiplicada por la desviación estándar, por la sigma, y le voy a agregar la media que estoy buscando. De una vez les digo, esto que está aquí arriba es la fórmula que acabo de utilizar para calcular la Z. Nada más que como tiene es la suma de 12 números entre 0 y 1, esto se simplifica a Z es igual a R menos 6, que es lo que acabamos de hacer. No me voy a meter a hacer ahorita la demostración, pero ustedes pueden investigarla. Ok, entonces ya tengo esta Z y para obtener el número distribuido normalmente con media 50 y desviación estándar 10, multiplico la Z por la desviación estándar, que es 10, y le voy a agregar la media, que es 50. Permítanme. Ok. Y ya lo tengo. Y como aproveché el desarrollo que ya tenía, pues aquí tengo son 1000 lecturas de números normalmente distribuidos con media 50 de desviación estándar 10. El valor máximo observado es 83.273, el valor mínimo 16.899, el rango, o sea el máximo menos el mínimo, 66.37, y rango entre 6, vamos a ver cuánto está, me da 11, y la desviación estándar me da 10, o sea el rango entre 6 se aproxima mucho a la desviación estándar, así que debe ser pues, muy parecido a una distribución normal. Y aquí tenemos la gráfica. Si lo observan, pues se parece mucho a una distribución normal. Y el valor P que obtengo es 0.73, o sea, muy por encima de 0.05. O sea, no puedo negar que se trate de una distribución normal. Aquí nada más voy a cambiar el título, distribución normal con algoritmo de convolución. Ok. Y miren, accidentalmente quité el anterior porque lo que debía haber hecho es sacar una copia primero, y aquí lo hubiera puesto distribución normal convolución. ¿Acepta acentos? Sí, convolución. Sí, y esta era la distribución normal, pues normal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habíamos hecho? En vez de la Z, teníamos un aleatorio. No. Sí, bueno, aquí vamos a poner un aleatorio. Aquí vamos a hacer aleatorio.
y aquí le vamos a poner la normal inversa, aquí está, inversa de la normal, con probabilidad aleatorio, con media esto y desviación estándar 10. Esto que estoy haciendo, si ustedes toman la precaución que tomé yo de primero sacar una copia de la hoja y luego ya trabajan, ya no la pierden, ¿verdad? Ok, entonces elimino este lo voy a pasar primero para acá para poder borrar esta, y este también, para poder borrar esta columna, y ya con esto lo estoy devolviendo a como estaba antes. O sea, así es como ustedes lo deben de tener. Digo, más o menos, ¿no? Yo lo tuve que volver a hacer para devolverme a las condiciones que tenía antes. Ustedes ojalá vean primero el video y se den cuenta que tienen que sacar, o que les conviene hacer primero una copia de la hoja, aquí como una segunda hoja, y luego en esta ya trabajan. Vamos a ver cómo quedó la que estaba antes. Ahí está, sigue una distribución, una campana de Gauss, que es típico de la distribución normal, un valor de P de 0.21, que es arriba de 0.05, no podemos rechazar que sea normal, esa ya merito, 0.05. 0.02, esa ya no sería normal. Vamos a ver cómo se ve la gráfica. Está un poquito ladeada, como quien dice. 0.20, 0.63, eso es un buen número. Ok, ya lo devolví como estaba. Bien, entonces ya vimos este tema de la distribución normal con un algoritmo de convolución, que lo que hace es aprovechar el teorema del límite central, que nos dice que la suma de variables aleatorias que son del mismo proceso, de la misma distribución, esa suma tiende a seguir una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un sistema con datos que siguen, voy a inventar, una distribución exponencial. ¿Ok? Siguen la distribución exponencial y yo hago la suma de 12 variables de esas distribuciones exponenciales y el resultado va a seguir una distribución normal. Digamos que tenemos una distribución madre exponencial y una distribución hija normal. Si tengo datos que siguen una distribución de Weibull, la misma distribución de Weibull, sumo 12 datos, la suma de esos 12 datos va a tener una distribución normal. O sea, la distribución madre va a ser Weibull, pero la distribución hija va a ser normal. Y lo mismo pasa si hubiera una distribución de Poisson. La distribución madre sería de Poisson y la hija sería normal. Y una manera de recordarlo, los que estudian estadística suelen decir, no importa cómo sea la madre, la hija va a ser normal. Bien. Entonces, pues ya generamos esta distribución normal con el algoritmo de convolución. Vamos a ver ahora otra generación de variable aleatoria. Vamos a hacer una distribución exponencial. ¿Sí? La distribución exponencial se aplica muy bien para tiempos de espera, tiempos de proceso. Muchos tienden a seguir una distribución exponencial. Vamos a ver, voy a copiar que tengo de distribución normal. Le voy a hacer una copia y le voy a poner acá al final, crear una copia, y le voy a poner distribución exponencial. Distribución exponencial. Ok. Y los parámetros lo voy a copiar de aquí. Ahí está.
lambda. Esto es un solo parámetro de 2. Ok. Bueno, primero ustedes me van a decir, oiga maestro, ¿cómo puso la lambda ahí? Bien, miren, pueden usar, se van aquí al Windows, accesorios de Windows. Aquí está, mapa de caracteres. Y aquí pueden buscar en donde están las letras griegas. Ahorita tiene que salir. Aquí está. Lambda minúscula. No. Le dan copiar y ya la traen. Se la traen a donde la quieran escribir, nomás les dan control V y ahí aparece. Ok, entonces tenemos una lambda de 2. Quiere decir que mi evento sucede en promedio 2 veces por hora o 2 veces por minuto, vamos a decir que sean minutos. 2 veces por minuto llega un carro, un vehículo o una gasolinera. O sea que el tiempo entre llegadas es de medio minuto, 30 segundos. Bueno, lambda se expresa en eventos por unidad de tiempo. Voy a inventar que aquí que sean dos vehículos por minuto. Y me voy a ayudar aquí de la fórmula. Aquí viene el cómo se genera una distribución exponencial. ¿Sí? Tenemos que la fórmula de probabilidad acumulada es 1 menos e a la menos lambda x igual a la determinada probabilidad. Entonces lo que tengo que hacer es despejar la x, ¿no? Entonces involucro un logaritmo natural, etc. Pero finalmente la x se va a calcular como el negativo de 1 sobre lambda por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Vamos a hacerlo aquí. Esto va a ser la x. Y entonces acá también, de acá es xy. Me devolví al de convolución, perdonen, pero está. Dice va a ser igual a menos 1 sobre lambda, que es 2, por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio generado, que es este que está aquí. ¿Ya? Y ya está. A ver. No. Ok, aquí me faltó ponerle. Ahí está, el signo de multiplicación. Aquí lo vemos a un ladito. Menos 1 en lambda, que es B4, multiplicado, aquí le tuve que poner el por, porque Excel se lo tienes que poner, por el logaritmo natural de 1 menos el aleatorio que está aquí al lado. Ok. Ya quitamos este de aquí. Y estos números que están aquí tienen que tener una media alrededor de medio minuto. Aquí está, promedio .4829, cerquita del medio minuto. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo entre llegadas. Así que si ustedes están haciendo la simulación de una gasolinera, el primer carro va a llegar al medio minuto. Luego, más o menos al cuarto de minuto, va a llegar el siguiente va a llegar al minuto con 18 segundos, el siguiente va a llegar abajito de como en 12 minutos, en 12 segundos y así, ¿no?
Entonces, esto te va diciendo al momento que llegue el siguiente vehículo. Y si te fijas, es una generación de números al azar. Aquí le ponemos F9 para volver a calcular y se están generando los números. El valor máximo observado es de 3.637, 4.7, 3.3. En la exponencial de repente van a encontrar, a mucho buscarle, van a encontrar valores máximos enormes, sin que se altere el promedio. Lo que pasa es que te encuentras números a veces muy por encima del promedio. Sí, esto provoca que la mayor parte de las observaciones están por debajo de la media. Y una menor parte está por encima de la media. O sea que si ustedes compran un foco que les dice este foco dura en promedio 1000 horas, lo más probable es que ese foco dure menos de 1000 horas. ¿Sí? Y de pronto va a haber un foco que dura, no sé, 8000 horas, y eso levanta el promedio, aunque la mayoría de los focos esté por debajo del promedio. Es una característica de la distribución exponencial. Bien, entonces se genera el histograma, pues aquí va a estar. De hecho, el histograma no va a estar mal. Si se fijan, esta es la típica distribución exponencial. Una curvita así que nunca llega a cero en realidad. Es como una hipérbole que viene por aquí. ¿Okay? Y esta es la probabilidad acumulada, ¿no? Lo que tengo que arreglar para poder hacer la prueba de frecuencias, pues va a ser la frecuencia esperada. ¿Ok? Esta es la frecuencia observada. Salió solita con lo que teníamos hecho. Y lo que tengo que calcular ahora es la frecuencia esperada. Bien, entonces me voy a fijar aquí en este número que es el límite superior de la clase, punto 35. Si vuelvo a poner la fórmula de la exponencial para ayudarme, aquí está. Dice que esta probabilidad acumulada va a ser igual a 1 menos e elevado a la menos lambda x. Ok, vamos a hacerlo por partes entonces. Este número va a ser voy a hacer primero el del límite inferior, acá arribita. Voy a poner esto, va a ser igual. Primero voy a hacer menos lambda x. Entonces, menos. A ver, vamos a empezar. Menos. Otra vez. Menos lambda, que está acá. Por x. Ahí voy a pasar por atrás del letrerito. Que es este. El límite inferior de la clase. Estoy un paso antes. Y, ok, ya lo saco. Y ahí está. Y ahora voy a sacar el exponencial. A ver. Devuelve e elevado a una potencia. Esto es e elevado a la menos lambda x. Ok. Y dice que es 1 menos ok, entonces la probabilidad de que sea menor que 0.002 es 0.42%. Suena curioso. Bueno, vamos a terminarlo de hacer, a ver que tal vez haya que hacerle alguna corrección. Bien. Luego esta, bueno, la voy a copiar acá. Y nomás le voy a cambiar la x
que ahora va a ser este límite superior. Ahí está. Y aparte íbamos cubriendo, ¿verdad? Que la etiqueta, sí. Le ponemos, si la etiqueta es igual a espacio en blanco, entonces contestamos espacio en blanco, y si no, calculamos la fórmula. Ahí está. Voy a quitar el cuadrito este. Entonces ya tenemos la probabilidad acumulada, y esto que tenemos aquí es la frecuencia esperada acumulada. Muy bien. Creo que aquí también valdría la pena ponerla arriba. Bueno, aquí da 0. Y entonces la frecuencia esperada va a ser igual a esta frecuencia esperada acumulada menos la frecuencia esperada acumulada anterior, como quiera ahí lo voy a dejar. Aquí le voy a quitar la protección. Igual. Ahí está. Esta es la frecuencia esperada en cada categoría. Aquí va a ser esta menos la anterior. ¿Sí? Vamos a proteger. Si la etiqueta es igual a espacio en blanco, contestamos espacio en blanco. Si no, hacemos esa diferencia. Muy bien. Entonces ya tenemos una frecuencia esperada. Y lo demás se queda igual. Vamos a ver cómo se ve la gráfica. Aquí está. Ahora sí, esta es la frecuencia observada, las barritas azules, y esta línea naranja es la frecuencia esperada. ¿Y qué valor de P nos da? 0.06. Si es mayor que 0.05, no podemos, ahí medio menos, ahí no puedo demostrar que sea una distribución exponencial, aunque se parece. Si seguimos calculando a 0.78, o sea, un valor de P bastante alto, o sea que está más cercano a una distribución exponencial. Pero bueno, finalmente esto es una manera de calcular la distribución exponencial para una variable aleatoria. Aquí yo le puedo decir, voy a decir, oye, pues a mi gasolinera llega un carro cada 4 minutos. Digo, 4 carros por minuto. Y ya me va a generar, debe estar entre 0.25 minutos cada llegada, ¿no? Aquí el promedio está, 0.2536. ¿Ok? Entonces, esto ya vimos cómo se genera entonces una distribución exponencial. Vamos a detener aquí el video para no extendernos más. Habrá un siguiente video en donde seguirá a ver la distribución de Poisson. La distribución exponencial nos dice cuál es la probabilidad, cuál es el tiempo promedio de llegada el tiempo promedio de suceso entre eventos. Y la distribución de Poisson nos dice cuál es la probabilidad de que sucedan cierta cantidad de eventos cada X ventana de tiempo, ¿no? Bien, bueno, pues espero que el video les ayude para hacer la actividad y nos vemos
en el siguiente video.